Bueno, pues buenas noches, bienvenidos al martes 21 de junio del 2022 a nuestro programa de análisis sociopolítico y opinión pública. Hoy tenemos como tema aspectos psicológicos para un autogobierno en México. El tema es bastante sugerente, primero porque tiene aspectos psicológicos y la otra porque bastante filosofía a la hora de revisarlo un poquito. Vamos a dar una entrada antes de darle la bienvenida a nuestro invitado de la noche de hoy, el psicólogo Eduardo Muñoz Maciel. Una persona consciente de sí misma que conoce su estilo cognitivo siente con agrado su universo afectivo y disfruta su experiencia social. Es una persona más libre para actuar, es una persona con mayor autodominio, con mayores posibilidades de actuar de acuerdo con su visión de la vida, con los valores en los que cree. Una persona, por tanto, menos sometida a los caprichos del azar, con un mayor autocontrol sobre su vida, una persona dueña de sí misma. Una persona que se conoce, se trata con cariño y es dueña de sí mismo. Es una persona con mayor capacidad para gozar de la vida, incluso en situaciones adversas, porque sabe que salvo dramas desgarradores de los que ninguna persona está exenta, tiene en sí misma y en su entorno afectivo palancas suficientes como para sobreponerse. Una persona que ha desarrollado la habilidad para autogobernarse puede sufrir, como todas, desamores, dificultades económicas, limitaciones de uno u otro tipo, y las sentirá, pero encontrará en sí misma y en las personas que conforman su mundo afectivo recursos para afrontarlas. Sabe que aunque cualquier persona es susceptible de padecer innumerables experiencias negativas que no siempre están en su mano controlar y que pueden dañarle, si se lo propone conscientemente puede afrontarlas con decisión y capacidad de cambio y salir fortalecido. El autogobierno es una habilidad que nace del hecho de que una persona se conozca, se sienta, se relacione amablemente consigo misma. La primera vez que podemos detectar una referencia concreta y explícita a la autoconciencia a base del autogobierno sería el aporte de Sócrates con la subjetividad noce te ipsum, conócete a ti mismo. Es la llamada de este filósofo para que desde el autoconocimiento, desde la autoconciencia, el hombre pueda ser ciudadano activo, participe en la vida social, en un entorno favorable que le conduzca a su propio bienestar físico y moral, alcanzando la sabiduría gracias a nuestras capacidades intelectuales y actuar con voluntad libre que nos haga querer la felicidad, el bienestar. Para todo este proceso se requiere el autogobierno del hombre, un control sobre sí mismo y el ejercicio de sus posibilidades alcanzando la virtud. El hombre que se autogobierna es quien lleva a cabo las acciones de su vida desde sí mismo, controlando cada decisión, viviendo el gozo de la autonomía personal, el cuidado de la salud física y mental que tiene que en el autogobierno su máxima expresión sería como enuncia Nietzsche, el mar, un inmenso mar se abre ante nosotros y seremos los guías de nuestra barca. Y es así como iniciamos la noche del 21 de junio, nuestro tema del día de hoy, y le damos la presentación a nuestro invitado del día, el psicólogo Eduardo Muñoz Maciel. Él obtiene la licenciatura por la Facultad de Psicología de la Universidad de Guadalajara, es psicólogo clínico trabajando con adolescentes, adultos, parejas, familias, con 40 años de experiencia profesional, es profesor de la licenciatura en psicología con 40 años de experiencia, profesor de la licenciatura en psicología por la Universidad de Guadalajara, es maestro asesor del Departamento de Clínicas de la Salud Mental del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, ha sido socio fundador del Colegio de Profesionales de la Psicología de Jalisco y se ha desarrollado dentro de las áreas de la psicología de la salud, enfermedad humana, psicología de los grupos humanos y psicología educativa. Ha obtenido reconocimiento o premios Psicología Jalisco, en la modalidad Enseñanza de la Psicología en 1999 y en 2019. Sin mayor preámbulo, le damos la bienvenida a nuestro invitado de la noche de hoy, el psicólogo Eduardo Muñoz Maciel. Bienvenido, muy buenas noches, le cedo los micrófonos. Gracias, buenas noches. La intención, al menos de mi parte, es que pudiéramos conversar en una especie de lluvia de ideas en relación, pues, a lo que son aquellos aspectos, aquellos procesos que son llamados psíquicos o psicológicos
en los individuos y en los grupos. Cómo estos aspectos psicológicos van a ser un elemento, puede ser fundamental, yo diría que sí, en términos del autogobierno de un pueblo, de una nación. Y en ese sentido habrá pues que irnos adentrando en estos asuntos. En primera instancia, a ver si se logra proyectar. Ustedes me dirán. Ustedes me dicen si ya se logra ver en la pantalla. Sí. ¿Sí? Sí, nada Muy bien. más. Si lo pone en la modalidad de ver una sola imagen. Perfecto. Ok. ¿Ya quedó? No. No, ya, ¿verdad? Ahí está, ya. Muy bien. Empezar pues por lo que es el autogobierno popular mexicano. Este se organiza mediante el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, ¿sí? Como una república federal, a través de las asambleas comunitarias de autogobierno, tanto municipal como estatal, y la Asamblea Nacional de Autogobierno. Son integrantes del pueblo todos los mexicanos de cualquier edad, quienes tienen el derecho de participar democráticamente en la vida comunitaria, municipal, estatal, nacional, así como las organizaciones internacionales, mientras no se contrapongan a los principios de esta Constitución. El autogobierno popular mexicano debe generar o producir o adquirir una estructuración, una dinámica en términos de factores, condiciones, situaciones, eventos, circunstancias y contingencias, tanto físico-materiales como biológicas, ecológicas, culturales, psíquicas, o lo que yo llamaría como psíquico, subjetivo, objetivo, concretos, que correspondan a los principios, a los valores de la Constitución, que corresponda a los lineamientos que están establecidos en esta Constitución, por los cuales habrá que ubicarlos en tiempo y espacio específicos y en transformación permanente. Esta es una primera idea que quisiera compartirles a ustedes, que para lograr ese en lo macrosocial, en lo estatal, en lo nacional, en lo municipal, debemos estar generando de forma continua una estructuración, un funcionamiento, una dinámica que incluya factores, condiciones, situaciones, eventos, circunstancias y contingencias. Primero, su base material, físico-material, las condiciones biológicas de la población, las condiciones ecológicas de cada región, los aspectos culturales y los subjetivo-objetivo concretos correspondientes en cada momento, en cada lugar, en cada espacio, en cada desarrollo histórico, y todo esto entendiendo que está continuamente cambiando. Sin embargo, para ubicar un poco los factores de tipo social a los cuales yo me quiero referir, son los económicos, los políticos, los ideológicos, los científicos, los tecnológicos, los nutricionales, los educativos, los ético-morales, los axiológicos, los estéticos artísticos, los antropológicos, los lúdico-deportivos, los religiosos, los culturales, que no son los únicos, pero quise rescatar eso como los primordiales. Son 13 o 14 factores que debemos estar continuamente trabajando en cada uno de estos renglones. Esto es mi propuesta, ¿no? Sin embargo, a la hora de abordar lo que es el ser humano y los grupos, los microgrupos, los macrogrupos,
pudiéramos arbitrariamente separarlo en 4 dimensiones, como lo he venido señalando. Uno es su base material biológica, los aspectos sociales que acabo de mencionar, los aspectos ecológicos, así como los psíquicos. Todos estos elementos que están aquí representados de una manera arbitraria se concatenan de una forma armoniosa y contradictoria entre sí. ¿Y qué tienen en común estos 4? Que son una totalidad armoniosa y antitética de factores que le dan estructura y dinámica al ser humano y a la colectividad humana de carne y hueso, y que está en una interpenetración dialéctica con ese mundo material, psíquico, social específico, en tiempo y espacio dado y en continua transformación. Ustedes pudieran decir, bueno, a estos 4 factores mínimo le falta otro factor, y esto se lo pongo a consideración de ustedes. ¿Qué factor le pudiéramos agregar al ser humano? Llámese factor, dimensiones, que conforman esa totalidad del ser humano del grupo. Aquí solo estoy mencionando 4. Biológicos, sociales, ecológicos y psíquicos. ¿Ustedes agregarían alguno o quitarían alguno de ellos? Para ciertas personas falta el número 5, que es los factores espirituales. Este aspecto, que no lo descartamos, pero sí es necesario, si es que lo vamos a tomar en cuenta en esta constitución armoniosa y contradictoria que es el ser humano y el grupo, tendríamos que definirlo con mayor precisión. No lo quise agregar porque yo lo ubico mucho en lo psíquico, en lo intangible, que da motivación, que es un aspecto cultural, que es religioso, que son creencias, que es memoria, que es aprendizaje, que es enseñanza. Sin embargo, ustedes valórenlo. Yo de entrada menciono estos 4. En ese sentido, estaríamos pues hablando de precursores, procesos y productos que conforman un conjunto, una totalidad, insisto, armoniosa y contradictoria o dialéctica, de procesos, digo, precursores y productos de la actividad práctica, de la interactividad práctica entre los seres humanos, de los procesos cognitivos, que son aproximadamente 10 procesos cognitivos, de los procesos afectivos, que incluyen las emociones y los sentimientos, de la vinculación y la convivencia humana, los procesos de la comunicación entre los seres humanos, los procesos precursores y productos de la influencia recíproca, los procesos precursores y productos de la enseñanza, del aprendizaje, así como los actitudinales y motivacionales. Si ustedes se fijan, estoy mencionando 10 factores psíquicos para mí fundamentales. Esta separación es arbitraria. En cada psicólogo pudiéramos decir, no, todos estos elementos que acabo de mencionar se reducen a conducta, a comportamiento, y que esa conducta es encubierta o manifiesta. Sin embargo, permítanme en esta ocasión hablar de estos 10 procesos, y si es necesario los clarificamos en qué consiste cada uno de ellos. Estos procesos llamados subjetivo-objetivos los podemos ubicar en una especie de diagrama que nos trata de dar una visión sistémica en donde hay insumos, suministros de materia prima que se incluyen en lo que es el grupo, en lo que es el ser humano, y que esos insumos para muchos son estímulos del medio ambiente. Aquí habría que hablar de todo tipo de estímulos materiales, físico-culturales, ecológicos, biológicos, y los que ustedes consideren también necesarios, pero que es la materia prima que procesan
los grupos y el hombre, como sujetos y objetos de sí mismos. Y en ellos hay una estructura jerárquica que va cambiando momento a momento. Muchas veces se dice que el ser humano lo primero que debe hacer es pensar y luego hacer. Pero hay ocasiones que es necesario hacer y luego reflexionar. En ese sentido, la estructura jerárquica va cambiando momento a momento. Esta totalidad que es el hombre, que es el grupo, que es la familia, que es la pareja, que es una sociedad amplia, tiene una serie de finalidades que ayudan a conformar, a darle una dinámica, una serie de procesos y que no siempre están en armonía y que no siempre están en contradicción, sino las dos cosas al mismo tiempo. Esta equifinalidad que se señala nos está hablando de ciertos propósitos que sirven como punto central sobre los cuales gira el ser humano y giran los grupos. Entonces tiene funciones y rangos cada elemento que es llamado subsistema biológico, subsistema social, subsistema ecológico y subsistema psíquico. En esta serie de elementos que son arbitrarios está la totalidad, que es el ser humano y los grupos en sus 4 dimensiones. En ellos hay interacción, en ellos en un momento se conjugan de manera armoniosa y en otros momentos se contradicen entre sí. Hay una sinergia interna y también hay una interacción teórica, práctica, afectiva, motivacional, comunicacional, de vinculación, de enseñanza, de aprendizaje, de motivación, ya lo había dicho, y también actitudinales. Esta serie de elementos que fueron en algún momento insumos que van pues a entrar en lo que es la estructura y la dinámica de ese sistema llamado grupo o ser humano, hay una actividad que va metabolizando lo que ha sido incorporado de manera material, de manera subjetivo-objetiva, y que esto nos va a dar un proceso transformador de insumos. Estos insumos muchas veces se exteriorizan al mundo fuera de nosotros y en ellos hay costos, beneficios y productos. El producto incluye costos y beneficios. Estos costos y beneficios que impactan en el medio ambiente sirven en una gran medida como retroalimentación. Se incluyen en el mecanismo llamado servo o servomecanismo. No podemos aislar al grupo o al ser humano de un contexto más amplio, de un medio ambiente, de un suprasistema que tiene elementos materiales o físico-materiales, socioculturales, psíquicos, biológicos, ecológicos. Todo esto también se ubica en tiempo y espacio. Entonces tratamos de dar en este esquema lo que es lo microsistémico, lo que es lo macrosistémico, y que para que haya un autogobierno en una dimensión macro, habrá que también trabajar en lo micro. Para que se dé en términos de la objetividad, habrá que trabajar en la subjetividad-objetividad. Si creen ustedes necesario alguna intervención, algo de lo que yo he estado expresando que no quede claro, si tienen alguna pregunta, pueden interrumpir en cualquier momento. Por mí no hay ningún problema. Esto entonces, hemos estado insistiendo en sistemas biológicos, sociales o socioculturales, ecológicos, que van conformando el psiquismo del hombre en una síntesis dialéctica a nivel individual, a nivel particular y a nivel colectivo. Este hombre o este grupo se relaciona continuamente con ese mundo amplio a nivel físico, material, en términos
de los aspectos bióticos o biológicos, los abióticos, que es parte de lo ecológico, pero es elementos sin vida, los minerales, ¿sí? Lo que no tiene vida, ahí ubicamos como elementos abióticos. Lo ecológico, lo sociocultural y lo psíquico, siempre ubicados en tiempo y espacio concretos y en transformación permanente. Perdón que esté repitiendo las ideas, pero sí me interesa pues que el planteamiento quede lo más claro posible para que ustedes lo valoren de una manera crítica y vean qué le falta, qué le sobra, qué imprecisiones tiene, qué errores habrá que corregir en toda esta serie de cosas que les estoy compartiendo, ¿no? En esta lámina aparecen los 10 procesos psíquicos, que si vamos a trabajar el autogobierno, habrá que tomar, según yo, los 10 procesos, los 10 aspectos del autogobierno. Pudiéramos empezar arriba a la izquierda, la actividad práctica. Ahí está lo conductual, la psicomotricidad, las acciones que muchas veces responden a un condicionamiento operante, otras veces a un condicionamiento clásico, otras veces a una conducta imitativa y a otro tipo de aprendizaje, ¿no? En cada uno de estos aspectos tratamos de definirlos. El segundo aspecto, arriba hacia el centro, son los cognoscitivos. Y en ellos están aquellas herramientas producto de la enseñanza-aprendizaje que son teóricas y que se conjugan entre sí para producir, transformar, adquirir, almacenar, conservar, recuperar, expresar, reproducir, innovar, reacomodar conocimientos de lo que hay dentro de nosotros y de lo que hay fuera de nosotros. Dentro de estos procesos cognitivos está la atención, la sensación, el lenguaje, la percepción, la inteligencia, la enseñanza, el aprendizaje cognoscitivo, así como también la memoria, el olvido, la conciencia, el inconsciente, la creatividad cognitiva, y esto nos da una serie de procesos cognitivos básicos que según yo son 10. Enseguida, arriba, estamos hablando de los afectos, lo que es la vida afectiva, los procesos afectivos del ser humano, que yo arbitrariamente los menciono como emociones y sentimientos, y que estos están ayudándole al hombre a ir valorando, denominando, sancionando, evaluando, valorando, apreciando, distinguiendo, asemejando, tanto en calidad como en cantidad, lo que pasa fuera de él y dentro de él y que genera emociones y sentimientos. Estos emociones y sentimientos arbitrariamente los separo en 3. Los reforzantes, los aversivos, lo que aquí llamamos agradables o placenteros, sería, en términos amplios, reforzantes, mientras que los desagradables, molestos, dolorosos, serían los punitivos o aversivos, y los ambivalentes. Habría que señalar que los ambivalentes muchos psicólogos niegan su existencia o niegan su importancia. Los ambivalentes son al mismo tiempo agradables y desagradables, punitivos y reforzantes. En ellos podemos encontrar que una persona casi simultáneamente está sintiendo atracción y rechazo, atracción y miedo, atracción y vergüenza, atracción y culpa. Ahí estamos hablando de una ambivalencia. Y me llama mucho la atención una hipótesis que trabajamos mucho en clínica, que se señala que entre más educado es un ser humano, entre más educado es un colectivo, mayor ambigüedad afectiva va a tener en su vida cotidiana. Una persona que tiene menos educación, que tiene menos cultivada su área educativa de enseñanza-aprendizaje,
su vida afectiva es más simple, más simplificada, menos ambigua. Esto también se los pongo a su consideración. Por otro lado están los procesos motivacionales, que responde a las preguntas por qué y para qué del hombre, sin menospreciar el qué, el cómo, el cuándo, el cuál, el cuánto, el dónde. ¿Sí? Sin embargo, el por qué y el para qué de nuestras necesidades, deseos, con sus complementos que son los satisfactores, que lo que corresponde en cada caso, que se dan a nivel teórico, que se dan a nivel práctico, que se dan a nivel afectivo. Y que sin embargo, pues muchas veces nos dicen que hay que empezar antes que cualquier otro proceso por los motivos, por lo que mueve al hombre en una dirección o en otra o en ambas al mismo tiempo. Estos procesos son llamados procesos motivacionales. Asimismo, en esta gráfica está los procesos de la enseñanza. La enseñanza y el aprendizaje tienen un gran vehículo importante que está, digamos, siempre presente, que es la comunicación. ¿Cómo puedo involucrarme en un proceso de enseñanza sin utilizar comunicación verbal, oral, escrita, metamensajes, con componentes extralingüísticos, paralingüísticos, y de esa manera estar enseñando a la gente? Y cómo la persona, en el mejor de los casos, sus aprendizajes se dan en términos de la percepción, de la conciencia, y se requiere la comunicación que tiene elementos simbólico-verbales y que pueden ser escritos, que pueden ser orales. Entonces está por otro lado el aprendizaje. La enseñanza y el aprendizaje, que tienen como instrumento la comunicación, son sumamente importantes, ¿sí? Y que están interconectados y que muchas veces llegan a confundirse. Por otro lado, están los procesos de influencia recíproca, cómo al convivir con la gente influimos y somos influidos por los otros, a veces de manera positiva, a veces de manera negativa, a veces de manera ambivalente, y sin embargo, esta influencia es continua, aunada a lo que es la comunicación y a lo que son las relaciones humanas. A tal grado que la influencia recíproca muchas veces se confunde con comunicación o con relaciones humanas. Aquí lo que tratamos de señalar es que esta separación, al ser arbitraria, tratamos de diferenciar por sus funciones, cómo cada proceso psíquico aquí mencionado tiene sus propias funciones, que lo diferencia de los demás, pero a la vez lo completa con los demás. Y aquí nos vamos pues a lo que es esa estructura jerárquica que va cambiando en cada momento de nuestra vida, en cada momento de nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, cómo en algún momento está prevaleciendo nuestra motivación, nuestros afectos, primordialmente las influencias de los otros sobre nuestra vida, o cómo estamos influyendo en la vida del otro, así como nuestras relaciones, vínculos y convivencias que se dan de manera continua, ¿no? Que es el siguiente factor. Asimismo están la comunicación como instrumento, como aquí queremos destacar, es como instrumento, como vehículo de las relaciones humanas, de la influencia recíproca, de la enseñanza y del aprendizaje. ¿Sí? Sin ir más lejos, estamos hablando tratando de subrayar la importancia que tiene la comunicación, ¿no? Entonces, en ese sentido, habrá pues que integrar que el ser humano o el grupo, en la dimensión psicológica, arbitrariamente la estamos dividiendo en 10 dimensiones, en 10 conjuntos de procesos y de productos que estamos aprendiendo, que estamos enseñando, que estamos depurando, que en algún momento toman las riendas de nuestras decisiones o de nuestro actuar dentro del mundo, con el mundo, para el mundo y a veces contra el mundo. No sé si hasta aquí
ustedes quisieran hacer alguna pregunta, alguna intervención, algo que quieran agregar antes de irme hacia la parte final. Ustedes me pueden decir. A lo mejor yo podría hacer una intervención, licenciado Eduardo Muñoz Macedo. Adelante. Sí, sí. Pues me parece que sí se están tocando las diferentes áreas de interacción psicológica y que habría como los aspectos a considerar. Pienso que ahora hay que ver cómo se van a considerar, cómo son actualmente esas motivaciones, esas actitudes, esos afectos, esos procesos cognitivos en la época de no autogobierno y cómo podrían ser para el autogobierno. Me imagino que esa es Así la es. siguiente lámina. Por Ajá. ejemplo, yo rápidamente voy a decir que veo como como problemas psicológicos actuales que dificultan el autogobierno, el individualismo, ¿no? En la medida en que cada quien ve, ¿no? O el colectivismo también, cuando piensan que todo tiene que pasar por lo colectivo y no hay la síntesis, como usted señala. También la rigidez es muy problemática o la excesiva flexibilidad. La comunicación ambigua o inhibida o agresiva, necesitamos desarrollar lo que usted tanto ha remarcado, la comunicación precisa y asertiva. También tenemos mucha dificultad para formar consensos, cada quien quiere ganarle al otro y tenemos dificultad o poca como imaginación, poca capacidad para combinar cosas y generar una posibilidad que sea buena para todos, capacidad creadora para integrar puntos de vista diferentes. También otro problema que veo es el burocratismo, y habría que ver, ¿no? Otro problema es el homogeneísmo, que es que todo sea igual, o la heterogeneidad, la dispersión también. Entonces son Exacto. cosas que tendríamos que desarrollar para un autogobierno. No sé cómo lo vea usted. Exactamente. Coincido completamente, porque esto nos da elementos de trastorno y elementos de equilibrio. La doctora Elisa quiere hablar. Adelante, por favor. Sí, nos han educado, disculpe, para ser dependientes, para ser gobernados. Y Exacto. se nos dificulta pensar incluso hay gente que dice, como un autogobierno, como que le parece algo, pues que no, eso no, tiene que haber alguien que mande sobre otros. Entonces, Exactamente. ¿cómo combinar las voluntades? Eso es el Exacto. reto para poder Exacto. hacer un gobierno de todos y que sea funcional y eficiente. Claro, claro. Pensando en el bien común. Perdón, tiene la palabra la doctora Elisa. Muchas Adelante. noches. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer para ser menos ambivalentes? Porque realmente amamos y nos desagradan las cosas de los demás y como que tenemos cierta aversión a esas conductas, pero seguimos amando y esa es una incógnita muy grande para mí porque ¿cómo puedes querer a alguien que no está haciendo algo que es congruente con la razón, con lo que tú crees, con tus creencias, y por qué somos tan ambivalentes en todos los sentidos? Queremos una sociedad mejor y luego decimos, ay, pero si la sociedad está impregnada de tanto narcotraficante y tanta gente que no tiene principios ni valores, y cómo vamos a cambiar toda esa mentalidad, y queremos a la sociedad y a la vez pues la despreciamos, y así muchas cosas que tenemos en la vida diaria, en el cotidiano, de resolver, no sé, estamos entre el amor, entre la espiritualidad, y entre la aversión a las situaciones que no nos agradan. ¿Cómo resolver ese problema? Exacto. En un momento trataré de abordarlo, si me permite. Claro que lo tomaremos muy en cuenta para ya aterrizar todo esto que quise graficar ya en situaciones muy concretas de nuestra vida cotidiana. El señor Jorge Humberto pide la palabra, si le pudiéramos permitir que nos hable.
que abra su micrófono, señor Jorge Humberto, perdón. ¿Sí nos escucha, Jorge? Y no, es que está luchando con su micrófono. Ah, perdón. Ya ve que hay Un comentario micrófonos mientras... medio rebeldes y no se deja. Sí. Mientras les comento algo. Dentro de los procesos cognitivos, en este esquema, está el inconsciente. El inconsciente juega un papel muy importante en nuestra vida y a veces o lo menospreciamos o lo desconocemos y esto es parte de nuestro autoconocimiento. ¿Cómo tener acceso a nuestro inconsciente, tanto personal como colectivo? Se Porque refiere a, para hacer una transformación, señor ¿se refiere a Jorge, Peña Nieto? ¿perdón? ¿Usted se está refiriendo a Peña Nieto como el inconsciente? No. En este sentido, habríamos que hablar pues de repertorios psicológicos, aquí 10 mencionados, que en cada uno de ellos, si se fijan, hay una proporción de consciente, inconsciente, voluntario, involuntario, de control y de descontrol, de orden y caos, en cada uno de estos procesos. Y quisiera también hacer hincapié. Hay un principio holográfico. En cada una de estas partes está el todo o parte del todo. En el aprendizaje está la influencia recíproca, las relaciones humanas. En el aprendizaje está la enseñanza, están los procesos motivacionales, los aspectos afectivos, los aspectos cognitivos, la comunicación y la actividad práctica. Ya está A eso listo le Jorge llaman. Humberto. ¿Perdón? Ya abrió su micrófono Jorge Ah, Humberto. perfecto. Adelante, señor Jorge. Sí, buenas noches, muchas Buenas noches. gracias. Quizá no es mi especialidad, no es la materia que yo he practicado durante más de 40 años, pero hablando de la ambivalencia que mencionaba la maestra Elisa, pues tengo una opinión. Adelante, Siempre por le favor. apostamos a que podamos producir el cambio en el otro. Ajá. Y nos enganchamos en esa idea y permanecemos junto a ese otro u otra que tal vez nunca vaya a cambiar, pero que finalmente de pronto hay golpes inesperados en la vida, en la conducta, incluso en la cuestión económica, en las enfermedades que lo hacen a uno cambiar. Claro. Y la ambivalencia se puede convertir en otra cosa. Es decir, el doctor Marco lo vivió, su servidor lo vivió, el padecer esa terrible enfermedad y sus consecuencias llamada COVID-19 nos llevó, al menos a mí, a tener otra visión de la vida, de los afectos, de la ambivalencia, que hoy puede ser univalencia, si es que cabe el término, de saber quiénes son los amigos, quiénes son los enemigos, aunque no me gusta esta última palabra, y saber a qué le puede uno apostar en la vida, en sus relaciones humanas, sociales, económicas, políticas incluso. Bastante interesante el tema que valdría la pena abundar sobre el mismo. Lo recalco, soy un simple abogado, laboralista y profesor de profesión. No pretendo invadir la esfera de los especialistas, pero ese es mi punto de vista. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por su opinión. Yo quisiera agregar algo que se me ha estado pasando. En el recuadro central hablo de procesos sesocéntricos y procesos autocéntricos.
Estos dos términos habrá que definirlos con la mayor precisión, con la mayor claridad posible. Cuando yo digo un proceso esocéntrico, son procesos psíquicos, los 10 que aquí estoy señalando y los que ustedes quieran agregar o los que ustedes quieran eliminar o modificar, que son de mí hacia el mundo, de mí hacia los demás. Y cuando hablo de procesos autocéntricos, es de mí, por mí y para mí, sin que esto suene a una situación de egoísmo o de egocentrismo, sino al hablar de autocéntrico es que mis ideas que tienen que ver conmigo, mis creencias, mis valores, mis motivos, mis necesidades y cómo las conozco y cómo busco satisfacerla a través de qué instrumentos. En ese sentido estoy trabajando en mí, por mí y para mí. A eso yo le llamo procesos autocéntricos psicológicos, ¿sí? Entonces, habrá que ubicarlos en los dos sentidos porque nuestra enseñanza-aprendizaje muchas veces hace hincapié en lo esocéntrico, lo que es de mí hacia el mundo, cómo me vinculo con el mundo, cómo aprendo de él, qué aporto al mundo, qué obtengo del mundo, ¿sí? Pero ¿qué pasa conmigo mismo? El señor Humberto hablaba de cómo una crisis de salud nos lleva a rejerarquizar nuestros valores, nuestras necesidades, nuestras relaciones en el mundo, con el mundo, para el mundo y a veces contra el mundo, así como nuestra forma de influir y ser influidos, lo que quisiéramos dejar como enseñanza, lo que quisiéramos aprender, ¿sí? Lo que quisiéramos expresar a través de nuestras acciones y de nuestras palabras. Y cómo todos estos elementos son parte de nuestra vida cotidiana, aunque suenen muy técnicos. Habrá que darles pues esa sustentación en ejemplos muy particulares del autogobierno que enseguida trataré de abordar. No sé si hay alguien más que quisiera tomar la palabra. Toda esta serie de definiciones es, si ustedes se fijan, lo que quería es en un solo cuadro poner la información de cada uno de ellos. Por lo tanto, ¿qué tienen de particular cada uno de ellos y qué tienen en común los 10? Lo que tienen en común los 10 es lo que está al centro, ¿sí? Está pidiendo la palabra el maestro Pedro Fidel. Adelante, maestro. Muchas gracias. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí. Sí, es una cuestión que parece de la vida cotidiana, pero obviamente tiene fuertes implicaciones psicológicas. Estamos hablando del planteamiento de llegar y lograr el autogobierno, en lo cual estamos participando activamente. Pero una de mis grandes preocupaciones es cómo si el latinoamericano, el mexicano, es muy introvertido o es poco hábil para participar en reuniones para analizar temas, problemas, problemáticas. ¿Cómo le podemos hacer para acelerar esa habilidad de participar? Porque pues lo vivimos en las escuelas, en nuestra calle. Yo aquí en mi calle lo estoy viviendo. No quiere participar la gente, no se quiere reunir, se les invita y pues nada más vienen 3, de toda la calle somos 12 y vienen 3. En las escuelas también hay ese fenómeno de que ya casi ni asisten a las reuniones o a las asambleas, excepto si se les dice que va a llegar un programa financiado, ahí sí vienen el 90%. Entonces, ¿cómo podemos contribuir a motivar, acelerar, habilitar a pues a los mexicanos, a las mexicanas, a los jóvenes, a participar? Porque no es fácil, o sea, pero puede haber alguna propuesta psicológica o sociológica.
porque pues se está planteando mucho como herramienta y como modo de vida los consejos, ¿no? Nuestras asambleas, sí. Muchas gracias por darme la oportunidad de preguntar. Gracias. Gracias, maestro Pedro. Yo me quedo pensando al escuchar al maestro Pedro en una expresión, en una enseñanza de los chinos de hace más de 6,000 años, que tiene que ver con la enseñanza-aprendizaje, con la educación. Y los chinos decían, dímelo, lo olvidaré. Muéstramelo, tal vez lo recuerde. Hazme parte de él y lo llevaré por toda la vida. Pero ahí la gran pregunta es cómo hacer que las personas se hagan parte de un proyecto como es la sociedad del afecto. Cómo involucrarlos y que vean que en su vida cotidiana la sociedad del afecto tiene mucho que aportar y ellos tienen mucho que aportar a la sociedad del afecto. En una retroalimentación continua de beneficios, de propuestas, de ideas, de acciones coordinadas, pudiéramos hacer este proyecto de autogobierno. Hay muchas formas, pero lo que a mí me inquieta y me sigue inquietando es el llegar al cómo. Cómo hacer cambios en lo motivacional, cómo hacer cambios en los contenidos del aprendizaje, de la enseñanza, de la influencia recíproca, de nuestra comunicación con el mundo, de nuestra actividad práctica, de nuestras cogniciones, de nuestros afectos, ¿sí? Cómo introducir cambios coherentes al autogobierno, en este caso. Entonces, en ese sentido, habrá que tratar de hacer nuestra reflexión de qué hacer y cómo hacerlo. Estamos involucrados entonces en un proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde nuestros repertorios psicológicos, perdón por usar este término, que abarca lo cognoscitivo, lo conductual, la comunicación, la enseñanza, el aprendizaje, lo motivacional, lo actitudinal, las influencias recíprocas, viene a verse la necesidad de reestructurarse. Y parte de lo que ayuda a reestructurar es los principios y valores de nuestra Constitución, de la nueva Constitución. Si ustedes se fijan, ¿dónde ubican los valores en estas 10 categorías arbitrariamente señaladas? ¿Dónde ubicarían ustedes los valores? En el primer capítulo. ¿En la actividad práctica? También. ¿En los procesos cognitivos? Acá. ¿En las emociones y sentimientos? ¿En las motivaciones humanas? ¿En las actitudes? En todo. ¿En la enseñanza? ¿En el aprendizaje? ¿En la influencia recíproca? ¿En las relaciones, vínculos y convivencia humana? ¿En los procesos de comunicación? Mencioné los 10. ¿En todos los 10? Yo hago esta pregunta, la considero capciosa, porque están presentes en los 10, como idea, como recuerdo, como enseñanza, como aprendizaje, como motivo o motivación, como sentimiento y emoción, como producto de la enseñanza-aprendizaje, como una forma de influir y ser influido por esas ideas, por esos principios, por esos valores, por esas prioridades. Nuestras relaciones humanas, cómo se ven alcanzadas por nuestros valores en la teoría y en la práctica. Igual nuestra comunicación, nuestra actividad, nuestra conducta cotidiana. Entonces, vean cómo están interconectados armoniosa y contradictoriamente. Entonces, si vemos al ser humano o al grupo, estamos a nivel psicológico nombrando 10 procesos específicos. Insisto, está a su consideración, cámbienle lo que ustedes quieran, lo que ustedes consideren conveniente, agreguen lo que sea necesario.
eliminen lo que esté redundando, lo que no procede en nuestra vida cotidiana. Y entonces sigue siendo un diagrama también sistémico de cómo el sistema psíquico tiene insumos, procesos, productos, tiene una serie de funciones y rangos, tiene ciertos productos que implican costos y beneficios, tiene retroalimentación con el mundo exterior. Y todo esto va no solo de manera circular, yo diría en términos espirales. Por momentos crece, por momentos decrece, en una espiral que va modificándose continuamente en tiempo y espacio. Y aquí les propongo una definición a nivel psicológico de autogobierno o autocontrol en términos psicológicos, ¿sí? Me gustaría mucho el saber la retroalimentación que ustedes tienen al respecto, la opinión que tienen al respecto. Y estoy aquí señalando que el autogobierno es un conjunto, una totalidad indivisible de estructuras y dinamismos subjetivo-objetivos, revestidos de poder, que tiene a su cargo la autoorganización, la autoadministración, la autodirección o conducción, el relativo autocontrol, con suficiente asertividad. ¿De qué cosas? De nuestras actividades psíquicas, que incluye lo cognitivo, lo práctico, lo afectivo, etcétera, que nos corresponde como individuos y como grupo, y que nos relacionamos continuamente con el mundo externo de manera dialéctica, es decir, armoniosa y contradictoria. Este mundo sigue siendo físico-material, biológico, ecológico, sociocultural, psíquico, y siempre se ubica en un lugar y en un momento, y está en constante cambio. Esta es mi forma de definir el autogobierno como un proceso psicológico. Este proceso solo es un ingrediente del autogobierno del pueblo mexicano. Es solo un aspecto del ser humano. Pero lo que yo quise desde el principio hacer con ustedes en el planteamiento es cómo esta parte no puede ser tomada por sí misma. Lo psicológico no se mantiene por sí solo. Lo psicológico no puede fincarse sin una base material o físico-material y biológica. De ahí arranca la formación social y psíquica de su base material. Lo psíquico no puede ser explicado por sí solo. Lo psíquico no se mantiene por sí solo. O sea, si yo en algún momento logro el autogobierno de mi vida, en otro momento lo puedo perder si lo enfoco como un mero mecanismo psicológico. Tengo que abordarlo desde lo biológico, lo físico-material, lo sociocultural, ¿sí? Y también lo ecológico. Y decíamos al principio, si ustedes quieren agregar, lo espiritual. Entonces, está a su consideración esta definición. Y como ven, son dos fechas. En el 87 estaba como algo rudimentario, hablaba yo de autocontrol, y me puse a pensar qué le cambiaría, y le hice ciertas modificaciones para que en el 2022 tenga ya pues una actualización de mi parte. ¿Cómo ven esta definición en términos psicológicos? Es muy ambiciosa, es inalcanzable, es una utopía, es algo complicado. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues yo quisiera participar. Sí, adelante. Pues lo veo muy bien en cuanto a esto de la autoorganización, ¿no? Que es todo lo que significa la autoadministración y la autodirección o la autoconducción, pero son habilidades a desarrollar que necesitamos, las estamos aprendiendo ahora, ¿no? Exactamente. Cómo estamos conduciendo cada cosa. Yo estaba reflexionando sobre todo lo que nos está diciendo y veía que tenemos una tradición, así como decimos, de
de dependencia, ¿no? Nos han Sí, educado a ser sí, dependientes, que otros decidan y que nosotros pues obedezcamos o que el pueblo obedezca por eso gobernantes y gobernados. Entonces necesitamos un desarrollo hacia la independencia, la autosuficiencia de los individuos y de los colectivos. Luego también vi que habría que fortalecer la autoestima individual y colectiva porque hay mucho exacto, denostación de lo exacto. que, del valor que se dan a sí mismos las personas y los grupos y la propia nación. Luego también veo que hay mucha inseguridad y timidez para decir, para explicar, para exponer. Entonces necesitamos Ujú, más extroversión y más seguridad en sí misma de las personas. claro, Veo también que esto que señala aquí en esta lámina, veo que tenemos muchas dificultades de coordinación y organización. Incluso creo que de lo que más nos falta para el autogobierno son personas que desarrollen habilidades para coordinar. Mucha así es. gente podría estar diciendo, pues yo colaboro, pero dime qué es lo que hago, o Ajá, colaboro, pero tú puedes coordinar, tú te encargas, no te tienes que desgastar, simplemente estar al pendiente de ciertos momentos, ciertos puntos, pero esta capacidad de visualizar el todo y darle dirección hacia dónde, darle rumbo y estar viendo, monitoreando que todos los aspectos vayan articulándose, vayan entrando, como un director de orquesta, ¿verdad? Que en un exacto, momento dado entran los exacto. violines, salen los violines, entra el piano, el saxofón, lo que sea, y entonces esta capacidad de dirigir la orquesta, de coordinar la orquesta, es lo que yo creo que nos hace mucha falta en el autogobierno y hay que capacitarse para eso. Lo mismo relacionado con esto, la falta de disciplina y perseverancia, que son Ajá, ingredientes fundamentales de la sociedad del afecto, la parte de sistematicidad y disciplina con la parte de sensibilidad y captación de los sentimientos del otro. Y exactamente. finalmente puse aquí necesidad de mantener la cohesión y la confianza, porque a veces los grupos empiezan muy bonito y en poco tiempo se decepcionan, hay traiciones, hay decepciones, y la confianza la pongo en tres aspectos. La discreción, confianza de que si te comento algo no lo vas a ir a divulgar o no, ¿verdad? Confianza en la responsabilidad. Si tú me dices que te vas a encargar de esto, yo sé que lo vas a hacer, o igual si yo te digo que me voy a encargar de esto, es porque me voy a encargar, no, híjole, pues, ¿qué crees que se me olvidó? O sea, ese tipo, la confianza en la responsabilidad y finalmente la confianza en la sinceridad. Si tú me estás diciendo algo, no creo que lo estés inventando o manipulando, me estás diciendo algo que por lo menos tú realmente consideras que es real, ¿no? Claro, Esas sí, son las muy de reflexiones acuerdo. que me motiva su lámina Sí, que nos está explicando en sí, este momento. muchas gracias. Lo que quiero hacer también, aunque ya lo he señalado, volverlo a señalar, reiterar pues esa idea de que los valores y principios de la Constitución de la sociedad del afecto deben estar impregnando, deben estar dándole vida a todos estos elementos, dándole dirección, principios y valores. ¿Ya? Entonces, no olvidar tomar en cuenta estos elementos a la hora de definir cómo me gobierno en mis afectos, cómo gobierno mi comunicación con el mundo, cómo gobierno mis ideas, cómo gobierno mis acciones, cómo gobierno dentro de las relaciones humanas, cómo soy influido e influyo en los demás, y haciendo una acción de liderazgo o de seguidor. Si soy un líder autocrático o democrático. ¿Sí? Entonces, todos estos elementos se tratan de concentrar aquí, ¿no? No sé si hay algún otro comentario o Yo alguien que quisiera, quiera agregar yo algo quisiera más. agregar algo todavía Sí, en cuanto a adelante. esto que dice, bueno, ¿y por dónde cómo se le hace para esta Exacto. capacitación en todos estos aspectos? Y yo tengo una teoría metafórica de la motivación que tiene que ver con esto que estamos comentando, porque esta teoría metafórica dice que si una persona sube un escalón, después de haberlo subido, le entra el deseo de subir 3 escalones. Y ya que subió 3 escalones, entonces le entra el deseo de subir una escalera. Si ya subió una escalera, entonces le entra el deseo de subir un edificio pequeño. Si ya subió un edificio pequeño, entonces quisiera subir un edificio alto.
y si ya subió un edificio alto, quiere llegar al cielo, que es el autogobierno, es el cielo, como diría Marx. Marx le dice a la Comuna de París que tomaron el cielo por asalto, es decir, el autogobierno, y bueno, duró 68 días en 1871. Entonces, lo que nosotros hemos hecho en AMAPSI, y lo hacemos yo creo que también en el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, es que si por ejemplo, si hay una pequeña reunión o se convoca una reunión y llegan 2 o 3 personas, muchas veces eso genera desesperanza, no, pues no llegan muchos, hay que volver a convocar y eso lo consideramos equivocado. Así fuera una persona o 2 o 3, si llega hay que hacer algo productivo y si se hace algo productivo, la siguiente vez convoca un poquito más personas. Y así Claro. sucesivamente, es la misma metáfora de un escalón, te lleva a otro escalón, etcétera. El reto que tenemos, entonces, lo más difícil que hacemos en psicoterapia es hacer que las personas logren subir el primer escalón, porque si logramos que den y para eso, bueno, vienen muchas técnicas de Claro. inducción, el ejemplo, ¿no? El decir, mira cómo se puede subir, mostrarlo, ayudarle un poco, etcétera, hasta que sube el primer escalón y entonces viene ya este proceso motivacional. Es decir, tenemos que empezar a hacer, empezar a caminar, y en ese empezar a caminar, la gente, si ve que caminas, los demás quieren caminar también. Muy bien, muchas gracias. La doctora Elisa, por favor. Sí, nada más que el comentario es como dice el doctor Murrieta también, es el creer en uno, tener confianza en uno, saber que uno puede sencillamente porque ves, como dice el doctor, ves que otros pueden y tú dices, ¿cómo? El otro sí pudo o sí lo hizo o tiene capacidad de autocontrol, de resolver sus problemas psíquicos y decir, bueno, esto no me funcionó esta vez y a lo mejor en la próxima vez yo voy a hacer el esfuerzo. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo decía, no voy a mentir nunca. Ay, ya mentí. Ay, otra vez. Y así hasta que dije, no mentí. Y ya se hizo una costumbre y jamás por ninguna razón mentía. Y así con otros valores y así con otras situaciones que yo decía, no solo un esfuerzo físico o el tratar de entender cómo funciona una cosa o el tratar de entender un texto y decir, no, como que no, y le buscas por varios libros y hasta que lo encuentras y dices, sí pude. Y mientras más puedes, más crees en ti y dices, bueno, no es cosa del otro mundo hacer las cosas como tú quieres que te resulten y vaya, cuando ves los resultados, dices, qué bueno, sí lo logré. Y ya, eso es todo, la confianza y el creer en uno mismo. Creo que el esfuerzo también y mucho autocontrol como debe de ser. Muchas gracias. Muchas gracias. La maestra Otilia, por favor, que nos hable. Bueno, a mí me parece que también la discusión en pequeños grupos o en grandes grupos nos va ayudando mucho, nos va cambiando poco a poco. Yo siento que a mí mi estancia en el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano me ha cambiado sobre todo la visión de una izquierda que se pelea por todo, que acusa a todo el mundo de traidor, de que no hace las cosas bien y de que es de la CIA. Todas esas cosas, bueno, yo estuve en la universidad muy acostumbrada a todo eso, aunque yo no catalogaba rápidamente a la gente ni por cualquier cosa, pero yo sí veía eso. Y el estar tratando de llegar a un consenso, a llegar a acordar algo, porque cuando alguien tenía algún punto de vista, yo me acuerdo sobre el aborto o cualquier cosa, siempre decíamos, este atrasado, este no sabe, este. Yo creo que el entender a la gente y el empezar a discutir en equipo nos va ejercitando para cambiar mi modo de ver las cosas y además también lo que decía Elisa, tener más confianza en uno mismo. Muchas veces no tengo confianza en mí misma por mi propia voluntad, sino muchas veces por cómo son recibidos por un grupo mis opiniones.
sin etiquetar, sin mandar al demonio y decir eres un atrasado, eres un tonto o cualquier otra cosa. Que bueno, los que hemos estado en la política universitaria estamos acostumbrados, ¿no? Y el estar construyendo un grupo cada vez más grande y el mirar a la gente como alguien igual a nosotros, también nos va llevando a obtener esa confianza en nosotros mismos, no solo individual, sino de grupo, porque somos muchos los que estamos abajo y sin embargo nos han educado para que no cuestionemos a los que están arriba de nosotros, ¿sí? Y yo creo que es una discusión lenta y de la gente que más falta de autoestima tiene, hay que recibirla y aceptarla para que discuta con nosotros y para hacerle ver que también tiene cosas que decir, que no es un estúpido. No sé, esas cosas en grupo a mí me parece que pueden ser muy importantes para ir avanzando en conjunto, juntos, individual y junto con el grupo. No nada más yo, sino todos los demás junto conmigo. Muy de Nada acuerdo más. con la maestra Otilia, de cómo la comunicación, el diálogo, el debate, la retroalimentación, la empatía, la simpatía, el ponerlo en la mesa para poderlo conocer con la mayor amplitud, con la mayor profundidad posible de lo que estamos hablando, en este caso el autogobierno, viene a enriquecer muchísimo, creo yo, con todas las aportaciones de los involucrados. No sé si hay alguien más que quisiera hablar antes de que pasemos a otro aspecto que me interesa compartirles. Adelante, señor Jesús. Adelante, por favor. Nada más quisiera hacer una acotación que casi estamos empezando todos los comentarios del autogobierno a partir de los municipios. Y yo pienso que lo más importante del autogobierno son las localidades, o sea, son las pequeñas colonias, los pequeños grupos. Ahí tiene que empezar todo, no en los municipios. Los municipios son demasiado grandes, la gente no se conoce, no se puede conocer, no puede intimar, etcétera. Y en las localidades sí lo puede hacer. Entonces, la base de todo el autogobierno debe ser las localidades. Ese es mi comentario. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Si me permiten, al hablar entonces de lo que sería el autogobierno, vemos la necesidad de varias cosas. En esta primera parte solo menciono 3. Necesitamos un hombre nuevo que sea correspondiente al proceso de autogobierno popular mexicano. Necesitamos una nueva cultura que precisamente corresponda al autogobierno popular mexicano para construir una nueva sociedad que corresponda a un proceso de autogobierno popular mexicano. Lo puse primero en términos de 3 elementos. Sé que faltan más. Y en este sentido, le agrego el número 4, la educación. La puse al centro porque ese es el camino, el vehículo, el instrumento para crear, para construir, para posibilitar al hombre nuevo con una nueva cultura y una nueva sociedad. Pero aquí nos debemos preguntar qué tipo de educación, cómo se va a dar, quiénes van a participar o quiénes pueden participar o quiénes debieran participar. ¿Para qué esa educación? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y cuánta? No confundir calidad con cantidad. No confundir forma con contenido.
Entonces, no sé cómo ven ustedes este esquema de 4 elementos interconectados para que el autogobierno, que se pueda no solo quedar como una idea, como una creencia o un objetivo en el papel, sino cómo llevarlo a la práctica. Esto me hace a mí recordar una hipótesis de trabajo en psicología. Toda verdad debe ser probada en la práctica. Toda verdad es relativa. Toda verdad está en transformación permanente. Toda verdad es incompleta. Toda verdad es condicional. Toda verdad es circunstancial. ¿Qué le agregarían ustedes a la cuestión de la verdad? Pienso yo que quizá en la lámina se podría poner la parte de una nueva forma económica, ¿no? Exactamente. Las cooperativas, ¿no? Que son tan Ajá. importantes. Y yo me atrevo, perdón, si... Y los consejos productivos que propone Irene. Exactamente. Y es en términos de nuestra nueva sociedad, con 14 elementos: economía, política, ideología, ciencia, tecnología, nutrición, religión, actividades o procesos ético-morales, estéticos, artísticos, culturales, antropológicos. Aquí les estoy mencionando 13 elementos. Ustedes agreguen los que consideren convenientes o eliminen si uno de los mencionados o algunos de los mencionados no corresponden. Nuevamente le damos la palabra al Señor Jesús. Adelante, Señor. Tenía la mano levantada. No sé si quiere agregar. No la bajé, perdón. Perdón. Muy bien. Entonces, este elemento, como Marco lo señala, la base económica, que muchas veces tiene una cierta independencia de la política, aunque muchas veces van juntas, un proceso económico-político, yo lo ubico como parte de nuestra nueva sociedad. No sé si ustedes coinciden en esta opinión. Nueva sociedad con nueva economía y nueva política, ¿verdad? Exactamente. Y entonces, para este proyecto de autogobierno, en términos psicológicos, estaba tratando de reflexionar qué habilidades habría que enseñar y aprender para luego llevarlos a la práctica. La comunicación asertiva, como vehículo de la enseñanza, del aprendizaje, de la relación humana y de la influencia recíproca, cuando menos. Procesos de la convivencia, de la vinculación y convivencia humana. Cómo se genera, cómo se mantiene una relación humana, cómo se fortalece, cómo se amplifica, cómo se profundiza o arraiga y cómo tiende a desaparecer, porque las relaciones humanas no son eternas. Por otro lado, están los aspectos de lo que sería la influencia recíproca. Cómo somos influidos y cómo influimos en los otros. Y entonces, un ejemplo en términos afectivos y particularmente del amor, cómo es que la influencia recíproca juega un papel muy importante. Voy a tratar de utilizar un ejemplo. La persona, al convivir con otra, puede darse cuenta, tomar conciencia de que ama a la otra persona no solo por lo que es, sino también por lo que uno es cuando está con la otra persona. Como en esa sinergia, como en esa influencia recíproca, esa persona en particular puede sacar cosas mías que me agradan mucho y que otras personas no lo sacan, no lo generan, no lo provocan, no lo producen.
Sin embargo, esa persona en particular sí lo hace. Y entonces la amo no solo por lo que es, sino por lo que yo soy cuando estoy con ella. Vean cómo ese proceso de influencia es muy importante. Pero vamos a lo negativo en el mismo ejemplo. A veces odiamos no solo por lo que es la otra persona, sino por lo que somos nosotros cuando estamos con ella. No sé si estos ejemplos les parecen claros. Hay gente que saca lo peor de mí y eso hace que la odie más en mi relación humana. ¿Sí? Por otro lado, las habilidades de autoestima y autoafectividad, todo lo que es lo que se ha ido señalando de la confianza, de la seguridad, de la aceptación, del autoamor, de todos los elementos positivos, pero también los negativos de la autoestima. Todo ser humano, me atrevo a afirmar, todo ser humano tiene autoestima y tiene 3 tipos de elementos: autoestima reforzante, aversiva y ambivalente. Toda persona tiene eso. ¿Qué es lo que deberíamos buscar en una situación, en un proyecto de autogobierno? Que la autoestima y la autoafectividad sea predominantemente positiva, a sabiendas que lo negativo no va a desaparecer, ni lo ambivalente. Lo negativo y lo ambivalente hay que aprender a manejarlo en nuestra vida cotidiana, que es parte de nuestra autoestima y autoafectividad. Por otro lado, está el autoconocimiento, el cómo me percibo, cómo me pienso, cómo reflexiono sobre mí, qué lectura hago de mis acciones, ¿sí? Entonces, ¿qué recuerdos tengo de mí? Hace 5 años, hace 3 años, hace 2 años. Todos los procesos cognitivos son autocéntricos y exocéntricos. Y entonces ahí estaría el autoconocimiento, la autoconceptualización, la autorrotulación, la autointerpretación en los procesos cognitivos. Y un elemento muy importante es el proceso de desalienación. La alienación yo la entiendo como el proceso y el producto de ser otro, de no ser uno mismo, de ser el otro. Lo que el doctor Marco ha estado señalando a lo largo de esta conversación, cómo hemos sido educados para obedecer, para hacer lo que dicen los otros, para hacer lo que los otros hacen, para vivir como los otros viven. Y entonces la desalienación buscaría lo que se llama el proceso de ser uno mismo en la medida de los alcances humanos, biológicos, psicológicos, socioculturales, ecológicos y hasta espirituales. Por otro lado, el autocontrol. ¿Cómo controlo mi vida afectiva, mi vida con los demás, mi vida relacional con el mundo? ¿Y cómo lo regulo? Así como las habilidades de resistencia psicológica. ¿Cómo me resisto ante una situación que no quiero vivir y que no la puedo evitar? Que es parte de mi vida cotidiana y que por el momento no la puedo cambiar. Y lo que me queda es resistir frente a ella sin que me deforme, sin que me devore, sin que me frustre a tal grado que me psicotice esa realidad que no quiero vivir. Por otro lado, la resiliencia, la capacidad de crecer ante la adversidad, de ser uno mismo, de salvaguardar nuestra identidad frente a las frustraciones, los conflictos, las contradicciones, las desavenencias, los diferentes momentos de frustración, y entonces esa capacidad de no deformarnos en términos de resiliencia. Y las habilidades motivacionales, el motivar a los demás, como tener iniciativa propia y automotivación. Casi estoy seguro
que estos elementos que aquí estoy mencionando son insuficientes. Simplemente los pongo como algo necesario a una lista que puede crecer y de acuerdo a lo que ustedes consideren conveniente, ¿no? O que también se puede reducir, que alguno de los elementos estamos pidiendo de más cuando es necesario lo aquí mencionado. Esto nos llevaría a preguntarnos las 8 interrogantes básicas en cuanto a lo que es un proceso educativo a nivel psicológico. ¿Qué es el autogobierno? ¿Cómo aprendo a autogobernarme en términos de esta serie de aspectos? Me faltó señalar lo que está en el recuadro a nuestra derecha, arriba, reestructuración cognoscitiva, reestructuración epistemológica de nosotros mismos y del mundo. Lo que actualmente se habla de descolonizarnos es hablar de una reestructuración de nuestros conocimientos sobre el mundo, de la interpretación que tenemos del mundo, cómo la podemos reestructurar en términos de enseñanza-aprendizaje, cómo aprendemos a hacer reestructuraciones cognitivas y epistemológicas hacia uno mismo y hacia el mundo. Estos elementos, insisto, se pueden sistematizar atendiéndonos a tener, fijándonos mucho en las preguntas qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. Y si se fijan, si lo aterrizamos al tema del autogobierno, ¿qué es el autogobierno? ¿Cómo aprendo a autogobernarme? ¿Cómo aprendemos en grupo a autogobernarnos? ¿Para qué? ¿Para qué autogobernarnos? ¿Por qué autogobernarnos? ¿Cuánto autogobierno podemos ejercer? No es todo o nada. En nuestra relatividad como seres humanos, en nuestros alcances y limitaciones humanas, tenemos una cierta magnitud de autogobierno, unos más que otros. A nivel biológico, a nivel psíquico, a nivel sociocultural, a nivel ecológico. ¿Sí? Entonces, vean cómo estas preguntas nos pueden guiar y yo les invitaría a que comenten, retroalimenten, dialoguemos sobre esta propuesta de habilidades técnico-científicas, porque hago hincapié en eso. ¿Cómo lograr este autoproyecto de autogobierno y cuáles habilidades técnico-científicas nos pueden ayudar? ¿Sí? Adelante, señor Jorge Humberto. Adelante, por favor. ¿Sí se me escucha? Sí. Ah, bien. Muchas gracias. Estoy emocionado, señor Muñoz Maciel. Qué barbaridad. A mi edad, creo que seguiré aprendiendo. Sin embargo, sin tratar de polemizar, solamente como un añadido, y finalmente como abogado de 1/3 de mi vida, debo decir que la seguridad económica es fundamental. Es decir, la seguridad económica nos permitirá tener otra visión del mundo, del entorno familiar, del entorno social, del entorno político incluso. Esta seguridad económica debe de tener un principio, según su servidor, humildemente manifestado. En otras reuniones he comentado que independientemente de la constitución, de la nueva constitución, del afecto y de todo lo que se ha dicho, para no ser repetitivo, tenemos primero que, y es mi punto de vista personal, primero tenemos que enseñarle a la población que lo que hoy en día es nuestra Constitución Federal
leyes que derivan de ella, reglamentos, etcétera, etcétera, tenemos que ejercerlos, es decir, conocer cuáles son nuestros derechos y cuáles nuestras obligaciones, para que a partir de ahí valoremos si vale la pena, y eso lo digo con mucho respeto, si vale la pena modificar lo que hoy tenemos, que ni siquiera sabemos ejercer por desconocimiento, ya no digo por ignorancia. Somos un pueblo, en lo general, que carecemos de conocimiento jurídico. Eso nos trae como consecuencia de que todo aquel agente de tránsito, ministerio público, juez, etcétera, 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 nos lea la letra de lo que él ha determinado, lo tomemos como verdad absoluta, y no es así. Definitivamente no es así. Sin entrar en polémica, que desde luego no es la intención, tenemos elementos, resquicios jurídicos, tenemos resquicios constitucionales por donde podemos entrar a defender nuestros derechos como ciudadanos y educar en función de eso, y a partir de ahí determinar, valorar si vale la pena cambiar lo que tenemos con sus 976, creo, modificaciones constitucionales, o seguir en lo mismo. Es decir, es un elemento más que pido con todo respeto, señor Muñoz Maciel, en general a todos, que lo tomemos en cuenta. No es la primera vez que lo manifiesto, y prometo, para la próxima reunión, o en su caso en los grupos, empezaré a tratar no de reeducar, sino sencillamente poner el dedo sobre aquello que son nuestros derechos ciudadanos y mexicanos. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. ¿Alguien más quisiera hablar o preguntar algo? Porque quizás son aspectos muy técnicos, discúlpenme usar tanto tecnicismo, pero en la mejor disposición de aclararle cualquiera de sus dudas, ¿no? El señor Felipe de Jesús, adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Esto último me parece que nos regresa al tema que me parece de suyo importante y mucho más que eso, necesario. Estos aspectos que encubre el título de la ponencia, bueno, el título del tema, vaya, que está tratando, es ambicioso, es bastante provocador, pero es necesario para el esquema de autogobierno que se pretende. Esos últimos elementos que acaba de dar me parecen importantes porque nos permiten centrar el papel del que juega la psicología en este cambio, en esta nueva forma de pensar una organización social. Que ha provocado confusión. Uno, que habla de que a partir de ahora... Perdón. Sí, adelante, adelante. La convocatoria dice que es del 1 al 15 de julio. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí, por favor. De uno hacer el registro, pero, y segundo... Ya apagó su micrófono al señor Jorge. Adelante. Bueno, les comentaba yo de que es necesario... Se va a hacer una lista de 150 hombres, 150 mujeres. Yo creo que lo que pasó es que esto fue hecho... Perdón. Por ahí hay un micrófono abierto que no nos permite escuchar al señor Felipe de Jesús. Felipe Jesús, perdón. No, Felipe de Jesús. ¿De Jesús? Ah, perdón. Adelante, señor Felipe de Jesús. Ahora sí. Bueno, entonces comentaba yo de que el tema en sí es ambicioso, pero es muy necesario dadas las condiciones en que se pretende fincar un nuevo modelo de gobierno.
Es necesario porque de entrada ya se ha comentado que necesitamos un perfil actual, psicológico, que nos permita entender cuáles son las motivaciones, el autoconcepto, el nivel de resiliencia, el nivel de desarrollo moral y ético que tienen los ciudadanos, y que nos permite explicar por qué es que no se participa en forma inmediata o directa, por qué es eso de estamos educados para obedecer y no para disentir y establecer otros horizontes de desarrollo, etcétera. Es decir, yo considero que este tema es base para fundamentar la explicación del por qué no actuamos de cierta manera en términos de la capacidad de autodefinición y de autoexpresión de lo que pensamos, sentimos o creemos. Además de ello, considero que con base en esto sería posible pensar en un perfil, si no ideal, sí que nos permita ir avanzando en los procesos de construcción de otra imagen, de otro perfil, de aquella persona que participa en forma activa en su devenir social y comunitario. En relación entonces con esto, estas teorías psicológicas deben ser articuladas en relación con esta perspectiva a futuro. Y creo que en ese sentido es necesario que sí seamos muy finos en cuanto a y aquí se mezcla justamente lo que comentaba con respecto a esto de términos un poco técnicos, pero son necesarios. Son necesarios, ¿por qué? Porque nos permite, por ejemplo, pensar o explicarnos cómo es que se da el pasaje de una autocontrol, ¿verdad? O un control externo a un autocontrol, y de este autocontrol a una autorregulación. Autorregulación, yo los igualaría en términos psicológicos, obviamente, desde la perspectiva psicológica, autogobierno. Después habría que especificar qué elementos hay para eso. Pero, vaya, en términos psicológicos yo pensaría que son sinónimos. Hay una teoría atrás de esto que nos posibilita pensar en esta sinonimia entre ambos conceptos. Obviamente que uno es a nivel psicológico y otro a nivel propiamente social o de comunidad. Otro aspecto, por ejemplo, sería ver esto. ¿Qué pasa con la autoimagen que tiene una persona y que se anida en un autoconcepto? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo va cambiando de acuerdo a las fases del desarrollo de la persona? Y cómo en ese sentido, ¿verdad? La educación tiene cierto tipo de, digamos, de afectación, y en donde no necesariamente se nos acostumbra para obedecer. Yo creo que aquí la gran ventaja de una educación es que posibilitó que estemos, por ejemplo, hablando de estos temas en otro contexto muy diferente al que se maneja generalmente. Hay entonces otros procesos psicológicos que también esclarecer, como es la motivación. ¿Cómo se pasa de la motivación externa a la motivación interna? ¿Qué es lo que define nuestra inscripción en cierto tipo de procesos de cambio social? En fin, creo que estos últimos aspectos que se comentaron en términos de lo psicológico son los que nos debemos de afinar más en cuanto a su exploración, en cuanto a su explicación, para poder generar una especie como de plataforma psicológica de despegue de lo que sería el autogobierno. Muchas gracias, señor Felipe. Adelante, doctora Elisa. Doctora Elisa, ¿sí nos escucha? Abra su micrófono. Ay, perdón. Es que quería comentarse que era posible que todas las personas tuviesen este tipo de educación de autogobierno, de autocontrol, y a la vez, bueno, tampoco fueran obedientes, porque si tuviesen su autoestima, todos los procesos que se necesitan para el autocontrol, para el autogobierno, pero para difundirlo para cada una de las personas, todas y cada una, y luego se dice que las personas se están educando y a la vez, cuando se están educando, se están también sometiendo a una, digamos, situación en la que tendrían que ser obedientes porque están educadas, o sea, están domadas, o cómo le van a hacer cómo le vamos a hacer para ser independientes, teniendo autocontrol y también teniendo una relación social estable, equilibrada y que no sea
de obediencia, y si todos somos así independientes, no vamos a tener un gobierno al que tengamos que obedecer o seguirse determinadas reglas, ya que cada uno de nosotros somos independientes y nos autogobernamos. ¿No es un poco paradójico ahí? Es parte de nuestra contradicción que hay que identificar y luego resolver. Sí. Adelante, señor Jesús. Bueno, yo quiero mencionar que esto de pensar en un autogobierno, por supuesto que tiene bases. Hemos analizado por años la situación actual del mundo, la situación actual de nuestro país, y hemos llegado a la conclusión de que como estamos trabajando, como estamos funcionando, ya no es funcional, no nos va a llevar al futuro. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Cambiar. Y la única forma que hemos encontrado que el ser humano puede evolucionar es aprendiendo a ser responsable, a ser autogobierno, o sea, a gobernarse por sí mismo. Entonces, pero todo este proceso que nos está señalando el profesor es cosas que tenemos que tomar en cuenta porque ya habremos decidido tener un autogobierno. No es que estamos empezando ahorita a ver las bases, no. Y no nos interesa la situación actual, no tenemos que basarnos en las reglas actuales. La única regla actual que podemos tomar en cuenta es el artículo 39, que nos dice que nosotros tenemos el derecho en todo momento de elegir nuestra forma de gobierno. Es el único artículo que nos interesa de la Constitución actual. Todos los demás podemos usarlos como base para tomar algunas decisiones, pero no nos interesan para nada, porque ya hemos estudiado que tenemos que cambiar. Ahora, para cambiar nuestro gobierno tenemos que cambiarnos a nosotros mismos, por supuesto. Entonces, ahí el proceso de educación que habla el profesor. Tenemos que irnos reeducando, para lo cual tenemos que quitarnos toda la educación o el amansamiento que nos han impuesto por años. Esa educación es más, bueno, no podemos voltear a ningún lado sin encontrar que nos están reeducando y educando constantemente. Toda la publicidad es una educación permanente. Entonces, todo eso tenemos que quitárnoslo de encima, pero si no nos damos cuenta que eso es lo que nos está amansando, no como seres humanos, sino como entes no inteligentes, pues tenemos que eliminarlo. Tenemos que eliminar toda la publicidad que tenemos alrededor. Aunque no la podamos eliminar, tenemos que rechazarla mentalmente. Entonces, tenemos que estar nosotros en un proceso de autoeducación. Y eso, yo entiendo que todo esto nos puede ayudar para eso. Bueno, pero tenemos todos los antecedentes y no lo estamos inventando ahorita. La nueva Constitución la definimos porque es un proceso hacia el autogobierno, ¿verdad? Es un proceso. Tenemos que entenderlo, pero ese proceso ya tiene todas las bases de años que hemos trabajado en ello, análisis que hemos hecho de nuestro país, del mundo. ¿Cómo puede ser que aceptemos que lo que está pasando es lo correcto? Nadie puede estar contento con eso. Bueno, hasta aquí lo dejo porque si no me podría yo seguir muchas horas. Muchas gracias. El doctor Alberto Reyes, por favor. Primero, permítanme felicitar a todos los que han participado. Un diálogo, un conversatorio que alrededor del autogobierno, yo le agregaría al cogobierno. Cuando alguien habla de subjetividad, yo digo intersubjetividad, porque hablar de autogobierno, aunque hay una definición, diría el cogobierno me remite al 15 de abril
el 15 de abril del 2011, cuando en Cherán, Michoacán, las mujeres, para que la gente no sea antifeminista, las mujeres tomaron Cherán, porque no se puede aprender a besar por correspondencia. Y un niño desde que nace, él aprende a abrazar abrazando. Entonces yo creo que la sociedad del afecto tiene futuro en la medida en que toda la reflexión teórica, que es muy importante, la sentemos en la vida cotidiana. Las mujeres de Cherán, nosotros llegamos a acudir con un grupo de jóvenes a Cherán. Y cuando vas ahí, ellos no te van a hablar de Gramsci ni de Marx. No, ellos te van a platicar su narrativa. Pero tuvieron una cosa que está en la sociedad del afecto. Tuvieron el coraje y entraron en una rebeldía. Así tiene que haber una rebeldía democrática y amorosa. En la medida en que no hagamos ni ruido, ni esto, ni lo otro, la sociedad del afecto, pues va a seguir siendo una reflexión, que a lo mejor puede estar hasta en un lugar privilegiado que es Paraíso Tabasco. Son lugares privilegiados, donde hay cacao, esto, lo otro. Y está el chocolate Rocío famoso. Y casi termino con esto, miren. Esta es una plática magistral. Y yo diría, ¿cómo hacerle para que, más que imitar, nos demos cuenta que la práctica es muy importante? Pero como la práctica para lograr la autonomía, el autogobierno, el cogobierno para mí, tiene que ser un hecho. Tenemos que estar con la gente. No podemos seguir queriendo hacer una sociedad del afecto en la red o en pequeñas reuniones de gente, no quiero utilizar la palabra adoctrinada, gente que cree en eso. No necesitamos ir con los que no creen y ponerles el ejemplo. Más que una reflexión teórica, tiene que ser una acción que se vea y que se toque. Y vean a los niños se atreven a hacer, son rebeldes. Y Elisa hizo un comentario interesantísimo para mí, porque ella tocó la educación. Entonces, tocó la educación. Y yo digo, la sociedad del afecto debe tener una pedagogía amorosa, rebelde, y tendría que ser una pedagogía crítica. Y para ello tenía que acercarse nuevamente a Henry Shirows, ¿sí entiende? Que viene de la raíz de Freire, de Peter McLaren, hasta llegar a Henry Shirows, que ahorita nació en 1943, pero él es un rebelde, casi como alguien decía que era un comunista hormonal. Y entonces termino diciéndoles, la sociedad del afecto tiene que darse cuenta que no puede ser si no tiene un proyecto político cuestionando al poder y atreverse a construir con la comunidad, con los otros, esas comunidades del afecto. Y muchas gracias, Eduardo, nos diste una plática perfecta. Nos debe servir de ejemplo esa plática perfecta de llevar todo lo que decimos a la práctica. Y yo los invito a que vayan a visitar Cherán, Michoacán. Y ahí no les van a contar. Ahí la gente les va a relatar sus experiencias. ¿Y saben qué? Los talamontes, crimen organizado, cuando pasaban les decían a la gente, nos estamos llevando el bosque, pero después les vamos a poner aquí, les vamos a robar la tierra, vamos a poner aguacates, y después nos vamos a llevarla a las mujeres, y después nos vamos a llevar a esto. Y ellas se atrevieron un día a rebelarse. Yo creo que en la sociedad del afecto hay que rebelarse. No puede ser posible que nos quedemos únicamente reflexionando y volvernos un grupo academicista, casi hasta científico. No, tenemos que ser un grupo en acción. Y gracias a la doctora, porque alguien hizo un comentario interesantísimo. Fue Janet Montesino, cuando comenzó, hizo una entrada importantísima, igual que Otile. Y gracias, y la palabra al que sigue. Muchísimas gracias por esta plática tan importante, nunca la voy a olvidar. Gracias, doctor Alberto. Abogado Jorge, adelante, por favor.
Abra su micrófono, por favor. Ah. ¿No? Si no, le damos la palabra al señor Carlos. Claro, muchas gracias. Buenas noches a todos. Saludos a todos y a todas. Yo nada más quería hacer algunas observaciones en cuanto al planteo, que me parece sumamente rico, sumamente energético. Creo que van implícitos, hay muchos modelos, tanto de pensamiento como de lo que es la realidad en términos cotidianos, ¿no? Evidentemente creo que nuestro objetivo, o uno de nuestros objetivos, es unificar los procesos ocurrentes en nuestro proceso social con las líneas, pensamientos y desarrollos en psicología, ¿no? Y eso permite que la nutrición sea recíproca, como lo veo en las flechas, ¿no? O sea, es una reciprocidad entre cada uno de los planteos. Y en efecto, donde hago un poco de pausa, es en esto que mencionaba hace un momento Eduardo, acerca de lo que está a la altura derecha de la pantalla, sobre el proceso de reestructuración cognitiva y de reestructuración epistemológica, que me parece un eje poderosísimo y que lo estoy interpretando en términos de sanación, en términos de psicoterapia incluso, ¿no? Porque, bueno, si hemos de tener un autogobierno, y es no un ideal, es un hecho que se está evidenciando, que está ocurriendo en distintos lugares, gracias al gran trabajo que está haciendo el equipo, y me parece que es importante tener en cuenta que si el gobierno, los gobiernos anteriores, han estado cometiendo, llámale errores, tendencias de distinta acción política, no es por una mera casualidad. Hay implícitos procesos internos sumamente destructivos que fluyen, que se abren en esta conexión con el poder, ¿no? Incluso contradictorios. Lo que quiero decir en síntesis es que justamente estoy buscando la manera de que ese autogobierno pues no solamente se haga por ese mero romanticismo del llamado amor que se maneja en este gobierno incluso, ¿no? Y que se utiliza como eslogan político en muchos programas de televisión, sino una verdadera transformación se da justamente cuando yo de alguna manera abro mis emociones, mis procesos, mis neurosis y todo este asunto que ocultamos, que algún compañero dice lo históricamente no dicho, lo históricamente distorsionado, lo que se encuentra ahí como una parte escatológica del ser humano que no nos permite justamente gobernar y amar al otro. ¿Por qué? Porque pues ni siquiera me amo a mí mismo, yo ando buscando tener más dinero, más poder, ¿no? Y de alguna manera esto va generando pues que se distorsione, se prostituya todo un proceso hermoso como este que se está abriendo ahorita. Entonces a lo que voy es ese proceso personal. ¿Dónde queda contemplado, Eduardo, ese proceso de transformación de la neurosis a la sanidad, ¿no? A la salud, a lo bello, a lo auténticamente natural que tenemos los seres humanos, ¿no? ¿Cómo tratarlo? Es todo. Muchas gracias. Gracias, señor Carlos. No sé si Jorge Humberto nos está escuchando. Tiene la mano levantada. Que abra su micrófono, Jorge Alberto. Humberto. Creo que no. No sé cómo vamos de tiempo. Sí, Janet. ya vamos finalizando. Nos quedan Muy bien. escasos minutos ya para dar por terminada la sesión de la noche de hoy. Entonces, yo creo que si hay alguna otra intervención, con muchísimo gusto, y cerramos la sesión con alguna intervención de usted final para ya hacer un resumen del programa de hoy. Muy bien. Si me permiten tratar de hacer un cierre en cuanto a este tema que no está agotado en ningún aspecto,
pero sí es una aproximación a la reflexión hacia lo que es el autogobierno como proyecto. Nos estamos enfrentando a lo que es el fatalismo histórico o un determinismo histórico, que tanto en el terreno de la psicoterapia como en lo macrosocial es un proceso permanente en nuestra población, incluidos nosotros, ¿no? Que a veces la historia, el pasado determina nuestro presente y nuestro futuro. Y junto con eso está la resistencia al cambio. Cómo hay gente que vive en la premisa de que más vale malo por conocido que bueno por conocer. Porque lo bueno por conocer todavía es una incertidumbre y lo malo que ya conocemos, pues es un terreno que nos podemos desenvolver aunque no sea del todo deseable, ¿no? Entonces, en ese sentido, habrá que trabajar con todos estos elementos para vencer, para afrontar la alienación, el fatalismo histórico, la resistencia al cambio y la gran cantidad de distorsiones cognitivas que tiene nuestra cultura mexicana. Hay que identificarla y hay que combatirla sistemáticamente. Muchísimas gracias por su atención. Que pasen buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Jorge Humberto, no sé si gustas una última intervención, no sé si puedes abrir tu micrófono. Sí, claro. Buenas noches. Quise decir que para ejercer lo que señala el artículo 39 de la Constitución Federal, primero hay que educar a nuestra población. Y hay otros aspectos que en la primera oportunidad siguiente los podremos comentar. Muchísimas gracias, buenas noches a todos. Gracias por la invitación y vamos para adelante. Solo señalo, no podemos ser 16 o 18 los que estemos conectados para cambiar hacia una sociedad del afecto. Tenemos que extendernos, tenemos que aterrizar a donde está la población que no sabe ni qué hacer, ni cómo, ni cuándo, ni cómo, ni por qué. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Humberto. Bueno, pues de esta manera llegamos al final de nuestro programa de la noche de hoy. Como resumen, ya el doctor Maciel, no sé si el doctor Marco gusta tener alguna última intervención. No, ok. Como ya estamos fuera, con el tiempo encima, nada más para agradecer a cada uno de ustedes con habernos acompañado, invitarlos a nuestra sesión el siguiente 28, el martes 28, los esperamos con el tema Significado para América Latina, el triunfo del pacto histórico en Colombia. Los esperamos de 8 a 10 de la noche, como cada martes. Y ya para finalizar, agradecerle nuevamente al doctor Maciel su intervención, con un aplauso, si nos permiten a todos abrir sus micrófonos, y de esta manera agradecerle su exposición del día de hoy. Bien, bien. Gracias. Muchas gracias sí, a todos está en ustedes. su casa, pero también Pues, sí, ¿alguien más quiere? No sé. Okay. Bueno, pues agradecerles a todos su intervención. La verdad es que con todos aprendemos día a día. Como bien dice uno de los últimos ponentes de los que pidió la palabra, todas las intervenciones fueron para enriquecer el programa del día de hoy, para que nuestro aprendizaje sea más redondo y para además reconocer que cada uno está en su proceso personal y en un proceso colectivo que estamos nosotros propiciando desde el Consejo del Pueblo Mexicano, con el autogobierno y con la sociedad del afecto, con las comunidades y con las cooperativas que se pretende trabajar y hacer una comunidad diferente a la que estamos acostumbrados, porque como dicen, son procesos personales, son procesos, tenemos que empezar en el microcosmos que nosotros somos, a trabajarnos, a reconocernos como seres humanos para poder cambiar ese macrocosmos que nosotros anhelamos en algún momento como un sueño, que no es una utopía, que la estamos tocando y que la estamos viendo,
y que paso a paso ahí vamos colaborando. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias, Janet. Gracias a todos también, gracias a la reunión Maciel. Y pues se antoja que haya crianza para el autogobierno, pedagogía para el autogobierno, economía para el autogobierno y política, bueno, política es el autogobierno, ecología para el autogobierno. Muchas gracias. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Saludos a Que descansen. Buenas noches. Igualmente, buenas noches. Igual. Buenas Hasta luego, noches. Elisa. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias. Ya hay Otilia, varios que invitados de descanses. diferentes países para la próxima, para lo de significado del triunfo. América Latina. Ajá, significado para América Latina del triunfo y del pacto El pacto histórico. histórico en Colombia. Ya está un amigo de Uruguay, uno de Colombia, una de México, entonces pues, esperamos uno de Cuba y quizá otra de Colombia. Va a estar bueno. Nos vemos dentro de 8 días, Carlos. Qué gusto verte. Gracias. Igualmente, Igual. hermano. Gracias. Chao. Saludos a todos.